Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden que al final del programa ustedes pueden encontrar partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar, el director del Máster de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en esta ciudad, el profesor Eric Langer. Bienvenido a esta mesa como siempre. Es un gusto. También está con nosotros el director del Instituto Brasil, del Centro Woodrow Wilson para Académicos de esta ciudad, Paulo Sotero, bienvenido también. Un placer. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida igualmente. Gracias. Y el primer asunto, Paulo, tiene que ver con su país, con Brasil, porque hay un escándalo mayúsculo. Desde hace ya varios meses se había destapado un caso de corrupción en Petrobras, la inmensa petrolera brasileña. Se había dicho que había sobornos multimillonarios en esa compañía. Algunos exfuncionarios de Petrobras están en prisión colaborando con la justicia. Están siendo investigados el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Pero resulta que el viernes fueron arrestados dos presidentes de compañías constructoras gigantescas. El señor Marcelo Odebrecht, que es el presidente de Odebrecht, y el señor Otavio Márquez de Acevedo, el presidente de Andrade Gutiérrez. Odebrecht es una compañía constructora que el año pasado tuvo ingresos por 46.000 millones de dólares y que opera en Europa, en el África y en América Latina. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de Miami, aquí en este país, la construyó Odebrecht. Y Andrade Gutiérrez es una empresa que opera en 40 naciones. Todo esto en el marco de la operación Lava Jato, y se supone, según las autoridades, que estas dos compañías pagaron sobornos para conseguir contratos de Petrobras, sobornos multimillonarios. Dicen además que los sobornos fueron pagados a través de cuentas en Suiza, en Panamá y en Mónaco. 230 millones se calcula que cancelaron, que pagaron ellos. Se habla inicialmente de que esta red, y según el fiscal general de Brasil, Carlos Fernando dos Santos Lima, operaba como una especie de cartel de sobornos. Dicen que esta red fue organizada en el año 2002, cuando estaba terminando el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero empezó a funcionar en los dos gobiernos de Lula da Silva y en el primer gobierno de Dilma Rousseff, y ahora en los comienzos de su segundo gobierno. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar un escándalo de semejantes características cuando estamos hablando del señor Odebrecht, uno de los hombres más ricos y más poderosos del Brasil? No, puede llegar, y creo que llegará al juicio de varias de estas personas, a sentencias de penitenciaria, de muchas, hay más o menos 110, ahora con estos 120 personas implicadas. Esto va a ser un poco largo. Ahora, la prisión de Marcelo Odebrecht, de este otro señor, marca, digamos, un nuevo momento, porque estas eran personas tomadas y metidas en Brasil como intocables, ¿no? No son. Brasil es un país que, a pesar de todos los problemas que tiene, los tiene mucho, y este agravamiento del escándalo agrava otra cosa, que es la situación económica, la crisis económica. Brasil ha demostrado que ahí se construye el imperio de la ley. Brasil es una nación democrática que se está mostrando. Hay riesgos, esto tal puede, no sé si termina bien o mal. Yo creo que Brasil, digamos, estará mucho mejor y más fuerte como democracia después de este episodio, pero esto va a tener muchos momentos de tensión como ahora. Esto puede, en relación a la presidenta Dilma Rousseff, que viene a Washington este fin de mes, esto puede terminar sea con una recuperación de ella. Su popularidad está muy, digamos, comprometida en este momento. Podría terminar también con la posibilidad de un impeachment, porque hay alegaciones serísimas sobre esto y también sobre otras cosas que tienen a ver con mala administración, cuentas de gobierno, etc. Entonces, por ejemplo, el presidente Lula, el más popular presidente de la historia de Brasil, él lo mismo lo admite, que hoy está políticamente muerto. Entonces, esto es algo grande y vamos a ver con consecuencias importantes. O sea que usted hoy en día ve probable un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. No sé si es probable, es muy posible. Esto había salido un poco del panorama con estos episodios recientes, más
en la decisión del Tribunal de Cuentas Federal de Brasil de recusar las cuentas del Dilma Rousseff del año pasado, de la administración. Creo que vuelven esto. Es más importante, los esfuerzos de estabilización de la economía, de recuperación de la economía, se tornan mucho más complicados con estos episodios. Profesor Langer, es que el ex tesorero del Partido de los Trabajadores, el partido al que pertenece Dilma Rousseff y al que pertenece Lula da Silva, João Bacari, ya está en prisión, por una parte. Por otra parte, se calcula que Petrobras puede haber perdido 16.000 millones de dólares como consecuencia de todos estos sobornos. ¿Ve usted viable un juicio político a Dilma Rousseff? Yo creo que sí, más bien lo que demuestra muy bien es, como decía Pablo, que hay una institucionalidad mucho mayor que en muchos países y que hayan los peces gordos y que vayan a la prisión o sí, ya algunos se han ido, es muy importante más bien para la democracia, pero al mismo tiempo creo que yo lo veo no tanto por la parte política, sino con la económica, y me parece que en realidad es una de las causas por las cuales a Brasil no le va muy bien económicamente y en el futuro próximo tampoco le va a ir muy bien. En primer lugar, porque obviamente los sobornos, si sean de 3% en este caso, afectan a la economía brasileña porque ese dinero va a Suiza o donde sea, entonces no ayuda a la población y era dinero de los que pagaban impuestos, ¿no? De los ciudadanos. Los contribuyentes. Y al mismo tiempo, pues si la cúpula económica de Brasil está en la presión, quiere decir que quién va a ser los líderes de esas empresas y que va a haber también, creo, mucha revuelta dentro de esas empresas constructoras que son tan importantes para la economía brasileña, no solamente a nivel nacional, pero como decía usted, a nivel internacional también. Bonillas. A mí me parece saludable desde afuera que la rama judicial en Brasil esté detrás también de los peces gordos. La pregunta es cuántos peces gordos faltan, no solamente del sector privado, sino del propio gobierno, y yo creo que ahí hay crecientes cuestionamientos tanto sobre Dilma como sobre Lula, su antecesor, que tiene además unas complicaciones parecidas a las de los Clinton en la relación que tiene entre Odebrecht y su fundación y los discursos que pronuncia a cambio de donaciones y de dinero. Yo creo que eso es una investigación que tendrá unos tentáculos grandes. La huella de Odebrecht en América Latina es grande, la huella en Estados Unidos también. Creo que eso le complica un poco la agenda a Dilma ahora que venga para acá. Tienen unos contratos enormes en el sur de la Florida, del mismo aeropuerto de Miami, la American Airlines Arena, grandes construcciones se han hecho en el sur de la Florida. Hay muestras de contribuciones a políticos del sur de la Florida, o sea que yo creo que en este momento apenas estamos empezando a ver las implicaciones que, como todo en Brasil, ocurre a gran escala. Es algo que donde hay muchos más allá de estos dos constructores, muchos más que tienen que rendir cuentas. Sí, las autoridades federales, los investigadores brasileños pidieron ya la cooperación de la justicia americana en estas investigaciones porque puede ser que algunas operaciones de estas hayan involucrado intereses de Estados Unidos. Odebrecht tiene unas tantas subsidiarias que son empresas americanas, como Petrobras, que está ya bajo 2 investigaciones de agencias federales americanas. Entonces, esto yo creo que es uno de los unos buenos aspectos de la globalización, que se crea un máximo denominador común. Empresas que quieren ser globales tienen que, digamos, comportarse por las leyes más desarrolladas. Y Odebrecht está construyendo además el puerto del Mariel en Cuba. Sí, no, lo que no es malo, lo que es bueno posiblemente para Cuba en el futuro. Creo que los grandes beneficiarios de esto serán inversores americanos en Cuba en el futuro, que habrá un puerto en Cuba, pero aquí en este momento es de investigación, de revelar, son alegaciones en este momento. Hay que esperar obviamente para que el debido proceso de la ley se cumpla. Cambio de asunto, profesor Langer. Aquí en Estados Unidos la opinión pública se ha visto sacudida, estremecida por la muerte de 9 ciudadanos afroamericanos a finales de la semana pasada en Charleston, en una iglesia en Carolina del Sur, como consecuencia de unos disparos de Dylan Roof, un joven de 21 años, supremacista, racista, que entre otras cosas llevaba en su chaqueta y tenía en su casa banderas de los confederados. Carolina del Sur tiene en su Capitolio, y ondea todavía,
la bandera de ese estado, que es una bandera confederada. Para que nos podamos entender, aquí en Estados Unidos hubo una guerra civil en 1861, empezó. Los estados del norte estaban luchando contra la esclavitud de los estados del sur. Los estados del sur terminaron atacando a los estados del norte en 1861, el 12 de abril en Fort Sumter, justamente en Charleston, y atacaron con esa bandera, que en general es una bandera que tiene un fondo rojo, una cruz azul, dentro de la cual hay unas estrellas blancas. Pues la mayor parte de los estados del sur utilizan esa bandera de una forma u otra. No solamente en Carolina del Sur, también en Mississippi, en Alabama, en Arkansas, en Tennessee, en la Florida, todos los estados que lucharon en esa guerra y terminaron derrotados por las fuerzas de la Unión, encabezadas por el presidente Abraham Lincoln, que fue asesinado también en 1865. La pregunta es, hay algunos miembros del Partido Republicano que están en contra de estas banderas y piden que las retiren. Justamente en Texas ahora se prohibió que se pueda usar esa bandera en las matrículas de los automóviles, en las placas de los carros. Uno se pregunta por qué sigue habiendo tantos estados en este país, en donde viven 60 millones de habitantes en total, 12 millones de afroamericanos, que es una tercera parte de la población negra de Estados Unidos, cuando se trata de una bandera que tiene tintes racistas, claramente racistas. ¿Y qué se puede hacer para remediar eso? Bueno, gracias por preguntarme una pregunta realmente histórica también. Lo que alegan los blancos que sí están de acuerdo y usan mucho, se ve en muchos lados esas banderas. No sé si ha visto, si ha pasado por el sur en particular, pero no solamente allá. Es que eso es más bien su herencia cultural de ser del sur y todo eso, que no implica nada de racismo, que obviamente es mentira. Pero igual lo hacen y igual el problema es que tiene esas raíces históricas tan importantes, pero al mismo tiempo hay acá en Estados Unidos la libre expresión que también se valora. Entonces, que pueden hacerlo, pero ¿por qué flamea? No flamea en realidad sobre el Capitolio de Carolina del Sur ya, sino a un ladito, porque eso ya fue una enorme controversia donde se metieron varios republicanos y perdieron porque no importaba si argumentaban en contra de la bandera. Entonces muchos de los votantes que son muy de derecha y que en su gran mayoría son blancos no votaron por ellos, y otros que decían que sí, entonces decían no, son racistas. Entonces es como el veneno que se toca y se envenenan con eso, y no importa qué lado lo tomen. Pero al mismo tiempo, entonces, el problema es qué se hace con eso. Y en realidad creo que el debate realmente es, la lucha es contra la libre expresión, del odio también, y el derecho de los demás de vivir sin tener problemas, amenazas o de racismo y todo eso. Y en Estados Unidos eso es muy diferente en la gran mayoría de los países, como en Alemania no se pueden usar símbolos nazis, pero aquí sí. Contra eso, entonces hay una diferencia muy grande. Además, eso se agrega que casi cualquier persona puede comprar un arma de fuego y después matar a quien sea, porque supuestamente es para defensa propia, pero obviamente en este caso también sirve para matar a pobre gente que está más bien en la iglesia rezando. Creo que tal vez fuera una contribución si algunos americanos judíos republicanos explicaran a los senadores republicanos por qué no les gustaría que usasen banderas con suástica, porque ven esto como una ofensa, una amenaza. Esto es así que los negros americanos ven esta bandera confederada. Sí entendemos todo del contexto cultural, histórico y de la libertad de expresión, pero que hay que actuar políticamente. Esta bandera es una bandera repugnante para
los negros americanos, para toda la gente que me imagino, yo diría, para gente civilizada, como la suástica es una bandera repugnante para la misma gente. Entonces, no solo para los judíos, sino para todas las para personas toda que la están gente, en contra para la de lo que hizo humanidad. Hitler. Entonces hay que colocar esto claro para estos líderes republicanos que tienen, digamos, responsabilidad política de posicionarse sobre eso. El problema es que las personas que se atreven, sobre todo los políticos que se atreven a oponerse al uso de esta bandera, los derrotan políticamente y los derrotan electoralmente. Entonces se vuelve un tema muy políticamente sensible. Lo que pasa es que ahora, y con el tinte de la campaña política, se ha creado una gran distracción alrededor de este tema de la bandera, que sin duda es un símbolo nacional de odio y de división racial. Pero a nadie que yo sepa han matado con una bandera. Entonces yo creo que la discusión no es esa, no es si se usa o no la bandera, sino una discusión más seria, más profunda, más de fondo sobre lo que es la política del porte de armas en este país. La bandera es un símbolo, es algo importante que a mucha gente le toca el corazón, pero es que las armas le tocan a la gente las vidas y creo que el asunto se está separando por razón de la campaña política. Pero creo que es algo más, y eso es que el Partido Republicano se ha vuelto, y lo he dicho antes, más que todo en hombres blancos enojados, el partido de ellos, ¿no? Para resumir. Y muchos de ellos creen justamente esa bandera, y eso es el gran problema, y demuestra justamente también la situación tan difícil y mala para los republicanos, porque son ellos que van a votar en las primarias. Pero la pregunta es, ¿cuáles de esos republicanos que están de acuerdo con el uso de la bandera, cuáles también están de acuerdo con el uso indiscriminado y el porte indiscriminado de las armas? Entonces, si hay una correlación ahí, la conversación es más complicada. A propósito, el Papa Francisco dijo el domingo en Turín que quienes invierten en la industria de las armas no deben llamarse cristianos, y que si se dicen cristianos son unos hipócritas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, la semana pasada, a finales de la semana pasada, el viernes, hubo elecciones en Dinamarca, elecciones parlamentarias. Y la primera ministra, que llevaba 4 años en el cargo, Helle Thorning-Schmidt, de la socialdemocracia, perdió los comicios y además renunció. Va a dejar el poder. La señora Thorning-Schmidt además se hizo famosa, recordemos, porque fue, entre otras, quien apareció en aquella foto con Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, muy sonriente en los funerales de Nelson Mandela, que al parecer Michelle Obama, la primera dama, se molestó con ella. Bueno, lo cierto del caso es que la señora Thorning-Schmidt perdió las elecciones y quien aparentemente va a formar gobierno y quien va a gobernar es Lars Løkke Rasmussen del Partido Liberal. Lo que llama la atención es que el triunfo del señor Rasmussen se logró gracias al apoyo de un partido que está contra la inmigración, de un partido en cierto modo xenófobo, que es el Partido Popular danés, que está encabezado por Christian Thulesen Dahl. Ahí no se sabe muy bien qué puede ocurrir. Dinamarca es un país que tiene 42.000 kilómetros cuadrados, entre 5 y 6 millones de habitantes, y además en las encuestas aparece como el país más feliz del mundo, cuyos habitantes son los más felices del planeta. Pero no se sabe cómo pueden gobernar los señores del Partido Liberal con los señores del Partido Popular, porque los del Partido Liberal son integrantes de un partido proeuropeísta, si quieren estar dentro de la Unión Europea, mientras que el Partido Popular danés no. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Cómo se puede gobernar? ¿Y qué puede pasar en Dinamarca, sobre todo cuando el nuevo gobernante está apoyado por una colectividad política racista abiertamente? A mí me llama mucho la atención esto, porque se convirtió en una noticia mundial, porque realmente de Dinamarca poca gente habla, salvo cuando salen los rankings de quiénes son los más felices en el mundo o el mejor restaurante del mundo. Y yo creo que el asunto es que al parecer este modelo antiinmigrante, xenófobo, se está regando en Europa, más allá de los países que están en crisis económica. En Dinamarca hay una especie de consenso en que no importa quién gobierne, la política económica continuará, los mercados no reaccionaron y sigue siendo un modelo económico relativamente saludable con una política social exitosa desde todo punto de vista. Y creo que la noticia es esa, justamente que los modelos de xenofobia no solamente están ganando en países como en Francia, que ha vivido una crisis económica difícil, o en España o en Reino Unido, sino en aquellos
famosos casos de éxito donde el modelo social de centro izquierda ha salido adelante. Y creo que eso también lo que subraya es la diferencia entre lo que son los centros urbanos en algunos países de Europa y el campo. Si uno viaja a Dinamarca, uno ve Copenhague, es una ciudad completamente cosmopolita, donde hay personas de todas las razas, orígenes, idiomas, y es una capital más, mientras que si uno sale un poco hacia el campo, pues ve realmente unas poblaciones inmigrantes grandes, importantes, y también aquellos, lo que llaman the old Danes, los viejos daneses, que son, digamos, la antigua generación, que son un peso pensional y social bastante grande para la población. Lo cierto es que también es muy costumbre en Dinamarca jamás hablar de política, mucho menos en la mesa. Los daneses se pasan mucho tiempo en la mesa comiendo, o sea que creo que allá no será tanto tema como aquí. Eric Langer. Bueno, creo que es un fenómeno europeo, que Europa, por primera vez en su historia, creen que están perdiendo su identidad cultural. El problema es ya con la comunidad europea en sí, ya empiezan a perder un poco de eso, porque un francés ya igual a un alemán, a un español, que han sido enemigos tradicionales, ¿no? Pero eso sí ya ha creado, bueno, algunos problemas, pero peor aún, que ahora una inmigración masiva de todo el resto del mundo. Entonces, yo creo que seguramente los daneses, los viejos daneses que van, por ejemplo, a Copenhague y dicen, eso no es mi país, no reconozco mi propio país, y quieren de alguna forma entonces recuperar eso, y eso lo hacen a través de sus partidos políticos que son muy xenófonos, y entonces creo que allá viene la cosa, y es una tendencia política en toda Europa, porque creo que ha llegado a tal punto que todos ya se están dando cuenta, y aún la gente en el campo que ven eso de una forma que antes solamente estaba en las grandes ciudades. Yo creo que hay un paralelo entre lo que pasa en Europa y entre lo que pasa en Estados Unidos en la cuestión racial. En Europa, obviamente, es una hipocresía histórica, porque estos países que pasaron siglos no explotando el trabajo, esclavizando gente, en África, en Asia, en América Latina. Hoy se ven que no podemos estar con esta gente acá. Esto es inaceptable y hay que civilizar los civilizados, ¿no? Creo que esta experiencia hay que hacer que confronten sus realidades, y tengo el coraje de sus convicciones que usaron para pregar en el mundo cómo es ser civilizado. Son tan civilizados cuanto los demás, lo que dicen no son mucho civilizados, y esto lo demuestra. Pero hay una diferencia, que en Estados Unidos es un país inmigrante, entonces la xenofobia no es aceptada de una forma como en Europa, que siempre han sido esa forma cultural de ser quienes son, que no son de otra parte. Mientras que en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en otros lados, bueno, nosotros más bien nos alegramos que somos de África, de Europa, de los indígenas y todo eso. Y eso creo que es la gran diferencia. Celebra la diversidad. Sí. Último minuto de este segmento. Usted acaba de estar en México, profesor Langer. El martes de la semana pasada, cuando usted estaba allá, la Corte Suprema de Justicia mexicana autorizó el matrimonio homosexual. Se suma así México a otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay. Pero ahora, y así consta en el diario El País de Madrid, la Iglesia está cuestionando la sentencia del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema. ¿Qué lectura le da usted a esto? Que hay una división muy grande en México entre la Ciudad de México, las grandes ciudades, y el resto del país. Y más bien tiene mucho peso en el país la Iglesia Católica, aunque México ya desde el siglo XIX ha sido sumamente anticlerical, justamente como contrapeso a ese peso tan enorme de la Iglesia. Entonces, eso sí va a tener mucho efecto, no tanto en la parte legal, sino en la forma, la sociabilidad mexicana, porque hay todavía mucho prejuicio contra los homosexuales fuera de las grandes ciudades. Entonces yo veo eso como un gran problema, más que todo social dentro de México, porque lo que más vale, por supuesto, es la práctica, qué es lo que pasa cotidianamente con la gente, que si la gente es aceptada o no. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Eric Langer, por haber estado aquí, Pablo Sotero y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana en este programa.